Dios les bendiga, bienvenidos a Pregúntenle al Paz. Una pregunta respecto a un pasaje bíblico y lo que significa para nosotros. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. En otras iglesias enseñan que si eres justo, tú y tu casa serán salvos o son salvos. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar este mensaje? Mira, quien hizo esta pregunta, supongo que la idea que está detrás de la pregunta es la que dice Pablo al carcelero de Filipos. Leamos Hechos 16, 30 al 31. Pablo está con uno de sus compañeros en la cárcel, hay un terremoto, están cantando, alabando a Dios y compartiendo la palabra y de repente hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero cree que todos se escaparon, se va a matar, Pablo dice no te hagas daño, aquí estamos nosotros, nadie se ha ido, se convierte el carcelero y pasan ciertas cosas y luego de repente Pablo le dice estas palabras y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 al 31. Este es el punto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si por justo, porque quien me hizo la pregunta dice, me han enseñado que si eres justo, toda tu familia se va a salvar. Si por justo quiere decir salvo, si por justo lo que quiso decir fue salvo, justificado por la gracia, perdonado por el Señor, entonces la idea se relaciona con este pasaje. Si por justo significa una persona que no ha hecho ningún mal, no existen tal cosa, no existen justos. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, se apartaron, eso dice en la Biblia. Pero si por justo se refiere a uno que cree en Cristo, es discípulo de Cristo, le ha entregado su vida, entonces esta promesa fue hecha a una persona así, a uno que había creído, el carcelero de Filipos. Si por justo quiere decir bueno, sin pecado, alguna cosa que tenga que ver con buenas obras o el comportamiento personal, entonces se trata de una herejía, porque no hay justo, insisto, porque nadie puede ser salvo por obras y mucho menos por las obras de alguien más, aunque sea pariente. Si usted le enseñaron que usted se porta bien, toda familia va a ser salva porque usted se porta bien, eso es una creencia doblemente equivocada, porque la salvación no es por obras, no es por portarse bien, y mucho menos por las obras de otro, mucho menos por las obras de otro que se portó bien en nuestro nombre. El texto dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues los seres humanos no somos salvos porque somos justos. De hecho, somos salvos a pesar de que somos injustos, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice este pasaje. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, aclara por si a alguien se le había despistado la mente, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, si la pregunta se basa en la idea de que si somos salvos automáticamente nuestra familia lo es, debemos reflexionar en el pasaje. Miren, ya hemos enseñado con toda claridad que la salvación es un asunto personal. Ahora debemos decir que se vive en una experiencia colectiva. Sí, la salvación es personal, pero se vive colectivamente. La mayoría de los seres humanos no estarían muy felices de ser salvos ellos solos, sin que su familia fuera salva también. Nuestra gran preocupación de los cristianos es que nuestros seres queridos experimenten el amor de Dios como nosotros. Es la petición que más se solicita en una iglesia, que se convierta mi esposo, que se convierta mi esposa, que se conviertan mis hijos, que se conviertan mis padres. Todos tenemos un gran compromiso porque otros seres queridos se conviertan. Como hemos visto antes, hasta el rico de la parábola desde el infierno mismo, como hemos visto en otras ocasiones, pidió que se le llevara el evangelio a sus hermanos para que no le pasara lo mismo que a él. El rico, la parábola del rico y Lázaro que cuenta San Jesucristo, dice que el rico le dice a Abraham, haz que Lázaro venga, Lázaro está en el cielo, él está en el infierno, que venga y moje su dedo en agua y luego lo ponga en la punta de mi lengua. Y le dice a Abraham, hijo, tú tuviste tus bienes, él tuvo sus males, pero ahora tú estás atormentado aquí y él está en el cielo. Y dice él, bueno, entonces manda a alguien de los profetas, manda a alguien de los profetas a la casa de mis hermanos y que les diga, porque yo soy atormentado acá. Y le dice, no se puede, Abraham, a Moisés tienen, y se refiere, tienen la Biblia. Dice, no, pero si alguien va de entre los muertos, va y se les aparece, creerán. Qué interesante, hasta el que está en el infierno, por lo menos en esta parábola, quiere que sus seres queridos se conviertan y no vayan a estar donde él está. A eso le llamo yo el impulso evangelístico del infierno. Sin embargo, la bendición de la que Pablo le habló al carcelero de Filipos fue un asunto integral. Es verdad que la salvación es personal, pero se vive comunitariamente. Lo que Pablo le dice al carcelero de Filipos es un asunto integral, salvación personal, es salvación personal,
pero también es una bendición que puede alcanzar a toda su familia. No malinterpretemos el asunto. Dios no está obligado a salvar a nuestros seres queridos, aunque ellos no crean en Él. Dios no está obligado a salvarlos, aunque no creen en Él, solo porque somos salvos nosotros. No, la salvación sigue siendo un asunto personal. Si el hijo de un cristiano no cree en Cristo, no le entrega su vida, no es salvo. Punto, no es salvo. Pero lo que dice el pasaje tiene que ver con lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana. Mire lo que le dijo a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un manantial, la palabra aquí es manantial. Un manantial, surge, un ojo de agua que está surgiendo, manando. Surge para alimentar a otros, dar de beber a otros. Juan 4:14. También lo que dijo a los religiosos después de un día de fiesta religiosa nacional, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que está diciendo el apóstol al carcelero de Filipos es que porque tú has creído, ahora eres una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Ahora de ti sale agua viva para otros. Esta verdad significa que aún la familia de un cristiano alcanza bendición por causa del cristiano. Y en el caso específico del carcelero, la palabra de Pablo, más que una promesa divina, fue una promesa, perdón, más que una promesa universal, fue una promesa específica para él. Es decir, que Dios le reveló al carcelero que su familia también iba a creer después de aquella experiencia. Y de hecho creyó. Es un error tomar cualquier promesa que Dios le haya hecho a alguna persona y adjudicárnosla sin considerar las condiciones. Por ejemplo, Dios le prometió a David que sería rey y que siempre habría un descendiente suyo, de David, sentado en el trono. Y eso no significa que esa promesa que Dios le dio a David me la puedo adjudicar yo y ahora resulta que uno de mis hijos va a ser rey de no sé dónde. No, no, si no nos adjudicamos la promesa, perdón, si nos quedó la promesa, seremos reyes y nuestros hijos también serán reyes por la eternidad. No, no es lo que dice. Esta es una promesa específica que le hizo el Señor a David y se la cumplió porque está sentado en el trono del universo un descendiente de la tribu de Judá, que es la tribu de David, un descendiente de David, que es Jesús. Por eso a Jesús se le llamaba el Jesús hijo de David. Ahora, no es su hijo en el sentido biológico ni en ningún sentido, pero sí en el sentido histórico que nació de una mujer que era también de la tribu de Leví, de un varón que era de la tribu de, perdón, de Leví, de la tribu de Judá. Si he dicho Leví antes, me refería a Judá. Abraham, otro ejemplo, a Abraham y a Sara les prometió un hijo. Y eso no significa que cualquiera de nosotros puede tomar esa promesa y demandar al Señor que la cumpla y tener un hijo a los 100 años. Eso significa que yo cuando tenga 99 años, Señor, me adjudico la promesa que le diste a Abraham, que seré padre aún en mi vejez. Entonces ahí te voy, Señor, voy a hacer. Y tener un hijo a los 100 años. Ahí en la Biblia hay promesas globales, universales. Todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Una promesa universal para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Punto, es una promesa. Pero la promesa a Zacarías respecto a su hijo, que su hijo sería llamado grande y que su hijo sería un precursor del evangelio, Juan el Bautista, y que su hijo abriría el camino para el profeta, perdón, para el Mesías, es una palabra que le da Dios a un sacerdote y le está diciendo lo que va a pasar con su hijo, pero eso no significa que eso debe pasar con el hijo suyo y el mío y con nosotros, porque esa promesa se la hizo a él. Esta es una promesa al carcelero de Filipos. Así que la promesa de salvación para toda la familia fue una profecía específica para el carcelero. Yo sé, usted pues, no, yo me la adjudico porque yo pienso, yo me la adjudico, la hago mía, la hago propia. Está bien. Yo preguntaría entonces, ¿hasta dónde más o menos llega? ¿Hasta dónde más o menos llega el poder de esta promesa? ¿Hasta qué línea de familia se convierten? ¿Los hijos? ¿Alcanzará las nueras y los yernos? ¿Alcanzará a los nietos también la promesa? ¿Y a los bisnietos qué tal? ¿Y a los tíos? ¿Y a los primos segundos? ¿Hasta dónde es el límite de la promesa? ¿Hasta dónde es el límite de la promesa? ¿Hasta dónde? ¿Y qué hacemos con los inconversos que usted y yo tenemos como parientes? Porque usted tiene parientes inconversos. Tal vez usted tiene parientes, hijos inconversos, papás inconversos, tíos, primos.
Creer que Dios firmó un cheque en blanco. Salvación para toda la familia, pase al cielo para toda la familia. Y lo firmó. Y nos dijo, nomás ponle el nombre tuyo y el de tu familia y ya. Entonces, están salvados todos automáticamente. ¿Y dónde queda aquello de la conversión? ¿Y dónde queda aquello que, venid a mí los que ustedes trabajos y cargados, y yo os haré descansar? ¿Y dónde queda aquello que, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna? Y luego, ¿dónde queda aquel otro texto que dice, porque el que no cree ya ha sido condenado? ¿Dónde quedan esas palabras de Dios? No, aquí no aplica porque es mi hijo. Y como yo soy salvo, en este caso no aplica porque la promesa de salvación para toda la familia fue una profecía específica para el carcelero. Nosotros podemos adjudicarnos la enseñanza en el sentido de que somos responsables de compartir la fe con nuestra familia. Pero por eso no se me desilusione, no se desilusione. Esta promesa al carcelero la puedo tomar y hacer lo que hizo el carcelero. ¿Qué hizo el carcelero? Compartió esta fe con su familia. Compartamos nuestra fe con, no nos quedemos así como holgazaneando espiritual, al cabo que ya son salvos porque Dios dijo, no, no hagamos lo que tenemos que hacer, exhortemos, disciplinemos, enseñemos la verdad, porque de repente tenemos hijos o tenemos parientes que van a la iglesia de vez en cuando, van a la iglesia de vez en cuando y de vez en cuando hacen algo ahí cristiano y creen que porque tienen amigos cristianos ya, porque van a fiestas cristianas o porque van a cultos especiales cristianos, Navidad, fin de año, cosas así, o porque van de vez en cuando y viven una vida mundana, viven una vida alejada de la palabra de Dios, alejada de los principios de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque nuestra familia igual que todo ser humano. Cada miembro de nuestra familia debe tomar una decisión de entregar su vida a Cristo y ser un cristiano verdadero, no un religioso, no un hijo de cristiano, no solo un bautista o metodista o presbiteriano, nazareno o pentecostés, etc. No, un cristiano, una persona que tiene una relación intensa con Dios, un cristiano que ama más a Dios que el dinero, un cristiano que ama más a Dios que sus placeres, un cristiano es alguien que ama más a Dios que cualquier otra cosa. Adjudiquémonos la promesa al carcelero, viviendo el cristianismo verdadero y compartiendo el cristianismo verdadero a nuestra familia, compartiendo esa agua de vida para que les alcance a ellos. Pero debe quedarnos claro, si una persona no le entrega su vida al Señor, no es salva. No importa que sea nuestro pariente. Dios ha dado libre albedrío a todo ser humano para decidir si cree o no. Así que Dios no obligará a nadie a ser salvo. Nos encantaría que los obligara. A mí me encantaría que obligara a todos para que todos mis parientes fueran salvos. Pero esto está claro que no lo hará. ¿Qué hacemos entonces ante esta verdad? Oiga, no, vivamos el Evangelio a plenitud y seamos instrumentos para que nuestra familia también crea como nosotros hemos creído y que nuestra familia se convierta. No porque Dios se lo prometió al carcelero, sino porque Dios nos usó, porque Él prometió que nuestra vida será una fuente de agua viva. Porque Él dijo que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y que se cumpla esa promesa, esas sí son promesas universales, que agua viva surja de mí y todos mis familiares también crean en Cristo. Entonces, sí tenemos una bendición en esa palabra del Señor al carcelero, sí tenemos una bendición. Somos instrumentos, poderosos instrumentos de evangelización. Somos agentes de cambio. No nos tiremos a la hamaca a decir, al cabo que ya soy cristiano y ya todos. No, no hagamos eso. Al contrario, vivamos el cristianismo con fuerza, con pasión, para que nuestros seres queridos tomen ejemplo y ellos se conviertan también. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Espero que esté clara la respuesta, hermanos. Dios les bendiga.